Hola amigos. ¿Qué pasó en el nuevo episodio de Blood Flowers? Antes de comenzar, no olvidemos suscribirnos a nuestro canal Dícice. Espero 1000 me gusta de los amantes de Dylan y Varan. Sabia se confunde después de las fotos. Dylan cuenta lo que hizo Varan. Cuenta cómo puso fin a la disputa. Dice lo difícil que están pasando. Tras estas palabras, Sabia baja su arma llorando. Varan se vuelve hacia Dylan y le pregunta: ¿estás bien? Entonces quiere irse con ella. Sin embargo, Dylan no quiere dejar a Sabia allí. Se llevan a Sabia y regresan. Mientras tanto, Javin también llegó allí. Por otro lado, Frat quiere hablar con Gul. Él hace todo lo posible para evitar que ella se case. Por otro lado, Dirya habla con su padre. Hace todo lo posible para asistir a la boda. Su padre dice que tiene una reunión. No quiere participar. Dylan lleva a Sabia a su casa. Javin también vuelve a casa. Dylan dice que no te quedes con ella, Javin. Sabia entra a la casa y destruye los alrededores. Gul y Kader son muy amables en la cocina. Dirya se pone celosa cuando los ve abrazándose. Su cercanía entre madre e hija es muy inquietante. Arroja el vestido de novia de Sabia Gulsa a la tumba que ella abrió. No pude vivir mi dolor al máximo. Él dice: ¿cómo puede ser tan malo? Mientras tanto, Varan le dice a Dylan: vámonos. Llama a Dylan, llorando. Él toma tus manos. Él dice: lo siento. Él dice: perdóname. Sin querer dejar que Dylan responda, Varan dice: vámonos. Mientras tanto, alguien toma fotografías de Dylan y Sabia. Cuando Dylan regresa a casa, recuerda lo que hizo Sabia. Se siente mal. Varan inmediatamente se hace a un lado y deja que Dylan se refresque. Dylan se disculpa con Varan. Iba a informarte. Dice que mi batería está agotada. Varan no estaba enojado, solo sentía curiosidad por ti. Dice que me estaba enojando porque tenía miedo de que te pasara algo. Varan dice: ¿y si te pasara algo? Dylan se disculpa con Varan. Dice que tuve que mentirte. En realidad, perdóname. Lamento no poder entenderte y no estar ahí para ti. Dylan: lo siento por decir que no te amaba, por decir que usé tu misericordia, por decir que la mansión era mi infierno. Varan dice que lamento decir que te odio y decir que no eres mi estrella polar. Me despierto todos los días para escuchar tu voz y ver tu rostro. Lamento todas las palabras que dije y que te lastimaron. Nunca te odié. Gul le da la bienvenida a Dylan en la mansión. Él pregunta qué está pasando. Dylan dice que quería matarme. Cuenta cómo Varan lo salvó. Rose pregunta qué clase de mujer es. Dylan dice que es solo una madre afligida. Dice que la rosa no merece tu misericordia. Sin embargo, Dylan quiere perdonar y olvidar. Esta es la venganza de la gente buena, decía mi padre. Todos merecen misericordia. Mientras se dé cuenta de su error, continuará. Varan también habla con Kerem. Que Sabia experimente el dolor de su hija. Luego le dice que pague la cuenta. Dice que podría haber amenazado a Dylan conmigo. Varan agradece a Kerem. Dice que Dylan está vivo gracias a su acceso temprano a la información. Luego Varan y Dylan se abrazan. El señor Zebair entra al escenario. Sus hombres dicen que hay algo que necesita ver. Frat llega a Kudret. Dice que Varan y Dylan no estarán presentes en la boda. Está bastante triste. Kudret dice que parece que no quieres estar en tu propia boda. Dylan dice lo mucho que siente por Sabia. Varan, por su parte, tiene la idea de perdonar a Sabia. Mientras Dylan habla solo, Varan lo escucha. Él pregunta si hay algo que no sepa sobre Sabia. Dylan dice que no. Varan: puedes guardar silencio todo lo que quieras, estoy al tanto de todo. Dice que encontrará la razón. Dylan quiere escapar de esta conversación. Dice que tengo sueño, ¿dormimos? Por otro lado, la señora Sabia pregunta dónde cometí un error.
Javin dice que no es tu culpa. Sabia dice, ¿cómo no me di cuenta de su enfermedad? Todo es por mi culpa. Dice que nunca me perdonaré. A la mañana siguiente Kudret llega con Dylan y Baran. Me gustaría que asistieras a la boda, pero la decisión final es tuya. Añade que esta no es solo la boda de Dirya, sino también la de Frat. Todos están preparados para la boda. Hassan también está de muy buen humor. Finalmente dice, la mansión consiguió la novia que merecía. Se menciona constantemente a Dirya. Todos están listos en el pasillo. Baran y Dylan también asisten a la boda. Frat estaba muy feliz. Dylan llega a la cocina. Le pregunta a Kader, ¿necesitas ayuda? Destiny dice que saques los vasos, yo me encargo del resto. Por otro lado, Dirya está haciendo todo lo posible para lastimar a Gul. Hace todo lo posible para aplastar a Dirya Gul. Dice que me estás lastimando. Pero dice que no le dolió tanto como a usted. Compré Frat para Dirya Gul. Rose llega a la cocina. Dylan pregunta por qué estás triste. Le dice a Gul que no se case con alguien a quien no ama. Dice que Frat eligió a Dirya y yo elegí a Saleh. Zebrille quiere reunir las fotos de bebé de Zebdet y sus hermanos. Sin embargo, ve que no hay fotos de Dylan. La madre Zebrille pregunta por qué no hay una foto de Dylan cuando era bebé. La señora Airille se queda ahí parada. Estoy esperando tus emojis en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.